En el programa de hoy, Vaticano avanza en planes de vacunación contra el coronavirus. Papa Francisco da el pésame a la reina de Inglaterra por el fallecimiento de su esposo. Además, el Papa expresa cercanía a víctimas de violencia en Colombia. Hola amigos, un gusto darles la bienvenida a su programa EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Iniciamos el programa con información desde Roma que nos compartirá nuestro corresponsal Miguel Pérez Pichel sobre cómo está avanzando el Vaticano en planes de vacunación contra el coronavirus. Adelante, Miguel. Hola amigos, ¿cómo están? Los planes de vacunación contra el coronavirus suponen un reto para casi todos los países del mundo y el estado de la Ciudad del Vaticano no es una excepción. Veamos cómo están avanzando las vacunaciones en este pequeño estado del corazón de Roma. El aula Pablo VI está acogiendo desde el pasado 13 de enero los trabajos de vacunación de los empleados y funcionarios vaticanos, sacerdotes, obispos y cardenales que desempeñan su labor en la curia, periodistas que siguen de cerca al Papa Francisco y personas sin hogar atendidas por los servicios de caridad de la Santa Sede. Es el caso, por ejemplo, de los periodistas que acompañaron al pontífice en el avión papal en su reciente viaje a Irak, o de las personas sin techo acogidas por la limosnería apostólica. También el Papa Francisco y el Papa Emérito Benedicto XVI han recibido ya las 2 dosis de la vacuna de Pfizer con una efectividad del 95%, que es la vacuna elegida por las autoridades sanitarias del Vaticano. El Papa Francisco y Benedicto XVI recibieron la primera dosis de la vacuna el 14 de enero y la segunda y última dosis el 5 de febrero. El proceso de vacunación con la inoculación de las segundas dosis continúa en el Vaticano y está centrada ahora en las personas sin hogar que son atendidas por la Santa Sede. Hasta el momento se han vacunado con la primera dosis a más de 800 personas sin hogar de las 1.200 que se prevé que deben ser vacunadas. Recientemente el Papa Francisco visitó el centro de vacunación de la aula Pablo VI y tuvo la oportunidad de conversar con médicos y enfermeros y con las personas que están siendo vacunadas. Seguiremos de cerca todas las novedades sobre la vacunación en el Vaticano y la pandemia de coronavirus. Informó desde Roma para EWTN Noticias Miguel Pérez Pichel. Gracias, Miguel. Continuando con las noticias, les contamos que el Papa Francisco hizo llegar sus condolencias a la reina de Inglaterra por el fallecimiento de su esposo, el príncipe Felipe. El Papa Francisco envió recientemente un telegrama de condolencias a la reina de Inglaterra, Isabel II, por el fallecimiento de su esposo, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo. En ese contexto, el sumo pontífice envió el mensaje por medio del cardenal Pietro Parolin, en el que el secretario de Estado del Vaticano señaló que, entristecido por la noticia del fallecimiento de su esposo, su santidad el Papa Francisco le expresa su más sentido pésame a su majestad y a los miembros de la familia real. Asimismo, el purpurado enfatizó que el obispo de Roma encomendó al príncipe Felipe al amor misericordioso de Cristo Redentor e invocó las bendiciones sobre todos los que lloran esta pérdida con la segura esperanza de la resurrección. Cabe mencionar que el príncipe Felipe falleció a los 99 años de edad en el castillo de Windsor, segunda residencia de la reina de Inglaterra. Durante su trayectoria, destacó por el servicio que le ofrecía a su esposa en sus tareas como reina de Inglaterra y al pueblo inglés. Además, siempre estuvo muy comprometido con la promoción del diálogo ecuménico e interreligioso y mostró una gran cercanía con los papas San Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco. Por otro lado, el Papa Francisco expresó su cercanía con las víctimas de violencia en Colombia. Veamos la siguiente nota. El Papa Francisco condenó hace poco los actos de violencia que han venido sucediendo durante las últimas semanas en la región del Pacífico y el suroccidente de Colombia, que integra los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño, y expresó su cercanía con las comunidades afectadas. Como se recuerda, desde hace 2 semanas vienen ocurriendo enfrentamientos entre facciones guerrilleras disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia por el control del narcotráfico en Nariño, en la frontera entre Colombia y Ecuador. Ante ese panorama, el secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin,
envió una carta a los obispos de Colombia en la que transmitió el sentir del Santo Padre. En ese contexto, el mensaje resaltó que el obispo de Roma rechaza con su firme reprobación estos episodios de violencia y manifiesta su cercanía con las personas que se encuentran en medio de tanto sufrimiento. Asimismo, el texto enfatizó que el vicario de Cristo elevó su oración al Señor y pidió su misericordia por todas las víctimas e invocó la maternal intercesión de la Santa Madre de Dios. En otras informaciones, una diócesis católica en el Caribe pidió oraciones y ayuda humanitaria tras la erupción de un volcán local que ha ocasionado que miles de personas evacúen la zona. Una gran erupción volcánica en el este del Caribe ha llevado a que miles de personas evacúen partes de la isla principal de San Vicente y las Granadinas. Frente a esta situación, la diócesis de Kingston, en la capital del país, pidió en una publicación de Facebook que mientras se continúa rezando por la nación, se recuerde especialmente a los que han sido desplazados y que también puedan enviar ayuda humanitaria, la cual es muy necesaria en estos momentos. El volcán, llamado La Soufrière, ubicado en la isla de San Vicente, erupcionó el pasado viernes 9 de abril, cubriendo toda la isla con ceniza. Al respecto, son más de 100.000 personas las que viven en estos territorios del Caribe. Asimismo, más de 16.000 viven en la denominada Zona Roja, al norte de San Vicente, la que es considerada de mayor riesgo de actividad volcánica. Por estas razones y ante el gran temor, la mayoría de los residentes de esta área han evacuado. No podemos soportarlo más, tenemos que correr, así que me voy para encontrarme ahorita con mi familia. Cabe mencionar que una segunda explosión del volcán causó importantes cortes de luz y limitaciones a las provisiones de agua. En esta línea, las erupciones podrían continuar por varios días e incluso semanas, una situación que se ve fuertemente agravada a causa de la pandemia del COVID-19. Ahora nos vamos hasta Costa Rica con nuestra corresponsal Anastasia Telles, que nos tiene noticias sobre el recorrido que hizo la imagen de Jesús Nazareno para llevar esperanza a los principales centros médicos. Adelante, Anastasia. Hola amigos, desde Costa Rica les saluda Anastasia Telles Abarca. Comenzamos en la capital, en la Arquidiócesis de San José, pese a las limitaciones y restricciones para realizar las tradicionales procesiones de Semana Santa, la imagen de Jesús Nazareno visitó los principales centros médicos de nuestro país para brindar esperanza y consuelo a los enfermos. Y es que los hospitales de la capital recibieron esta visita especial organizada por el arzobispo Monseñor José Rafael Quirós. Con la imagen de Jesús doliente, el arzobispo y varios sacerdotes recorrieron los hospitales orando por las personas que se encuentran internadas y que sufren de alguna enfermedad. No fue una caravana para respetar las medidas sanitarias impuestas para controlar la epidemia del COVID, pero en cada hospital la imagen estuvo 10 minutos. El sacerdote Germán Rodríguez de la Arquidiócesis de San José comentó que la idea fue presentarse frente a los centros médicos, hacer una oración y leer un texto bíblico para finalmente dar una bendición general para todas las personas que están en la institución de salud. No solo se oró por los pacientes, también por el personal de salud que está expuesto y se enfrenta diariamente al COVID-19. Y continuamos con las noticias, en esta ocasión desde la diócesis de Tilarán, Liberia, que cumple 60 años, mientras que su obispo, Monseñor Manuel Eugenio Salazar, cumple 5 años de su ministerio de episcopado. Esta diócesis, ubicada en el norte del país, tiene su sede principal en el cantón de Tilarán de Guanacaste. Su capital está dedicada a San Antonio de Padua y se erigió como diócesis en 1961, siendo primero territorio de la diócesis de Ciudad Quesada, y en abril de 1988 el Papa Juan XXIII la erige como diócesis de Tilarán, Liberia. Su principal emblema en la catedral es la Capilla de la Divina Misericordia. Asimismo, Monseñor Manuel Eugenio Salazar Mora está cumpliendo 5 años de su ordenación episcopal.
Monseñor nació en Guadalupe en 1958 y en el 2006 fue ordenado obispo, el cuarto obispo de la diócesis de Tilarán, Liberia, siendo reconocido como uno de los obispos que más ha llamado la atención por su forma directa de hablar, contundente, sin tapujos y con mucha vehemencia. Y finalizamos con otra buena noticia, ya que a pesar de la pandemia, la Caravana de Resurrección, otra de las tradiciones de Semana Santa en nuestro país, se pudo llevar a cabo. Organizada por la Asociación Obras del Espíritu Santo, que preside el sacerdote Sergio Valverde, esta actividad se realizó guardando todos los protocolos exigidos por el Ministerio de Salud, recorriendo los barrios del sur de la capital y llevando la alegría de la resurrección y el triunfo de la vida eterna de Jesucristo. Asomándose por el techo de un vehículo y con micrófono en mano, el sacerdote logró transmitir el entusiasmo por la resurrección a todos los vecinos que se asomaban con sus burbujas sociales a disfrutar de esta fiesta. Y de esta forma terminamos el reporte para EWTN Noticias desde Costa Rica. Se despide Anastasia Telles Abarca. Adelante, estudios. Gracias, Anastasia. En otras noticias, el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano aseguró que la vida familiar es un gran salvavidas en medio de la tempestad de la pandemia de COVID-19. Veamos. Recientemente, el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Alfonso Miranda Guardiola, aseguró que la vida familiar es como un gran salvavidas en medio de la tempestad de la pandemia de COVID-19. En esa línea, a través de un artículo, el también obispo auxiliar de Monterrey señaló que la experiencia de la crisis sanitaria que estamos viviendo ha dejado clara la grandeza de la familia, de sus valores y experiencias que humanizan, que hablan de ternura, compasión y protección. No obstante, lamentó que el matrimonio y la unidad familiar se están enfrentando a inmensos desafíos materiales, culturales y espirituales. Ante este contexto, Monseñor Miranda destacó la importancia de que la Iglesia tome parte diligentemente no solo en las necesidades más visibles y básicas de las personas, sino sobre todo de las necesidades más profundas de las familias. En ese sentido, el prelado recalcó que hoy más que nunca se ha desarrollado la categoría de casita sagrada, que consta de las misas y rosarios virtuales en los comedores y salas de cada hogar, en las reuniones de amigos y familiares para rezar, donde se comparten ilusiones y penas, sufrimientos y nuevos sueños. Finalmente, Monseñor Alfonso Miranda aseguró que el deseo del episcopado mexicano, unido al del Papa Francisco, es que la familia humana sea hospitalaria y acogedora con todos sus hijos y que mirando el mismo cielo, caminen en paz en la misma tierra. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al regresar, Fundación Pontificia publicará informes sobre libertad religiosa en el mundo. Por otro lado, obispo de San Sebastián en España da pautas para vivir las bienaventuranzas en tiempos digitales. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Bienvenidos nuevamente al programa. Y les contamos que la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada anunció que publicará un nuevo informe sobre libertad religiosa en el mundo. Veamos los detalles. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, conocida también como ACN, anunció en un comunicado que el próximo 20 de abril publicará su informe Libertad Religiosa en el Mundo 2021, con el que se busca dar un nuevo impulso a la defensa de la dignidad humana. De acuerdo al presidente ejecutivo internacional de ACN, Thomas Heine-Geldern, con la publicación de este reporte quieren alzar sus voces para hablar en nombre de los que ya no pueden y de aquellos que son perseguidos y oprimidos en el mundo a causa de su fe. Asimismo, señaló que el documento será presentado en Roma y en otras ciudades del mundo para llegar al mayor número posible de personas y lograr un público general amplio interesado en los derechos humanos.
De igual forma, agregó que con el informe Libertad Religiosa en el Mundo 2021, ayuda a la Iglesia necesitada, cumple con uno de los 3 pilares de su misión como organización pontificia: ser una fuente de información, oración y activa caridad. Como se recuerda, ACN es la única institución católica internacional que examina y analiza regularmente la situación de la libertad religiosa en los 196 países del mundo. Pasando a otras noticias, el obispo de San Sebastián en España, Monseñor José Ignacio Munilla, ofreció unas pautas para vivir las bienaventuranzas en tiempos digitales. Veamos. Hace poco, el obispo de San Sebastián en España, Monseñor José Ignacio Munilla, dio algunas pautas para vivir las bienaventuranzas en un momento en que las redes sociales se han convertido en parte del día a día de los fieles. En una entrevista concedida a Asiprensa, el prelado señaló que de las 8 bienaventuranzas, la principal es sin duda bienaventurados los pobres de espíritu, pues recuerda que para acudir al entorno online se debe estar impregnado de un espíritu de pobreza para no buscar en el mundo digital poder, prestigio o autoestima. En ese sentido, Monseñor Munilla lamentó que actualmente las redes sociales se han convertido en un refugio y en una fábrica de las heridas narcisistas, e indicó que muchos usuarios en ellas se quieren gustar, pero no se aman a sí mismos. Al respecto, advirtió que para sanar este problema de fondo se requiere tener viva conciencia de que solo Dios es nuestro tesoro y la roca en la que nos fundamentamos, y por ende, nuestra autoestima no depende de los likes que podamos reunir. Por otro lado, el prelado destacó que las redes sociales sirven para amar o de lo contrario no sirven para nada, y afirmó que estas herramientas nos dan una gran oportunidad para poner en práctica la regla de oro que exhorta a tratar a los demás como quisiéramos ser tratados y permitir así ampliar nuestros horizontes con creatividad y espíritu de comunión. Y en Estados Unidos, los miembros de la Cámara de Representantes republicanos han presionado para mantener la enmienda Hyde en la financiación de proyectos de ley para el año fiscal 2022. Hace unos días en Estados Unidos, los miembros republicanos del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes advirtieron que en los proyectos de ley de asignaciones del año fiscal 2022 se permitan los abortos financiados por los contribuyentes. Por medio de una carta dirigida a la presidenta del Comité de Asignaciones, Rosa DeLauro, los miembros instaron a la inclusión continua de políticas pro vida en los próximos proyectos de ley presupuestarios, específicamente políticas como la enmienda Hyde o similares a esta, la cual es una disposición federal desde 1976 que ha prohibido la financiación de abortos electivos. Además, recalcaron que se opondrán enérgicamente a cualquier proyecto de ley de asignaciones que busque debilitar las protecciones a favor del no nacido o eliminar las políticas de Hyde. Por último, recordaron que aunque Estados Unidos puede estar dividido sobre el tema del aborto, una mayoría significativa de estadounidenses está de acuerdo en que el gobierno federal no debería de usar los dólares de los contribuyentes para subsidiar esta práctica. Cabe mencionar que mientras era senador, el presidente Joe Biden era partidario de la enmienda Hyde. Sin embargo, como candidato presidencial, revirtió su apoyo y ahora se opone a la política. Ahora les contamos que ya estrenó Resurrection, película que muestra cómo Cristo trajo esperanza en los tiempos de desesperación. Hace poco fue estrenada Resurrection, una película basada en las Sagradas Escrituras y que ha sido producida por Roma Downey y su esposo Mark Burnett. El film, producido a través de la compañía que ambos poseen, Lightworkers Media, se estrenó a través de Discovery Plus, una plataforma de streaming que por el momento solo se encuentra disponible en los Estados Unidos.
En ese contexto, Resurrection, que tiene una duración de 1 hora y 35 minutos, abarca eventos en la historia de la salvación desde la última cena hasta la crucifixión, muerte y resurrección de Cristo. Asimismo, recorre la ascensión y culmina con el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Al respecto, por medio de una entrevista concedida al National Catholic Register, Roma Downey expresó que a diferencia de otras películas de este género, esta realmente retoma la crucifixión. Además, comentó que el título de su obra se debe a que sintió junto con su esposo que la Pascua era el milagro más grande de la Biblia y la piedra angular de la fe católica en muchas maneras. Finalmente, la actriz indicó que lo que han buscado evidenciar es la importancia de Pentecostés, enseñándole a la audiencia que lo que comenzó con un puñado de creyentes ahora ha crecido aproximadamente a 2.200 millones de seguidores en la actualidad. Por otro lado, como sabemos, el 8 de diciembre del año pasado el Papa Francisco anunció un año dedicado a San José para conmemorar el 150 aniversario de la declaración de San José como patrón de la Iglesia Universal. En ese sentido es que el Oratorio de San José de Mont-Royal en Canadá viene realizando diversas actividades en este marco, y para contarnos más detalles al respecto estamos conectados con el padre Michael Delaney, rector del Oratorio de San José de Montreal y miembro de la comunidad de Santa Cruz. Padre Delaney, bienvenido a WTN Noticias y feliz Pascua. Muchas gracias y un placer estar con ustedes y feliz Pascua a todos ustedes. Padre, ¿qué significado tiene para usted como rector del oratorio más grande del mundo dedicado a San José este año que se conmemora al patrono de la Iglesia Universal? Ha sido como un regalo para nosotros cuando Papa Francisco anunció el nuevo año de San José, ese año especial. También yo era el rector en el mismo tiempo, fui nombrado rector en el mismo tiempo. Entonces, de periodo de ser rector, de renovarnos en la espiritualidad de San José, pero también de crear nuevos lazos entre el oratorio y con muchos apostolados y ministerios por nuestro mundo, verdaderamente, porque está bien conocido y tenemos una oportunidad de renovar el espíritu y también de conectar con el resto de la Iglesia Universal, como este oratorio. Para nosotros ha sido un regalo para profundizar la persona de San José, especialmente en el siglo XXI. En ese contexto, ¿nos podría comentar qué actividades han realizado durante este año para conmemorar a San José y qué otras piensan desarrollar? Hemos desarrollado muchas actividades. Todo comenzó novena a San José en marzo, y con la gran celebración en la fiesta de San José el 19 de marzo. También vamos a celebrar el 1 de mayo, el Día del Padre en junio, y el 8 de septiembre, cuando termina este año. Durante este tiempo también tenemos presentaciones mensuales de teólogos sobre la espiritualidad, sobre la historia de la Sagrada Familia y que pertenece de hoy día, especialmente. Y también concursos de arte con nuestros colegios, y tenemos conciertos virtuales que se puede ver en nuestra página también. Esperamos tener todos estos conciertos vivos en el verano y el otoño. Hay otras actividades planificadas que todavía estamos esperando para que podamos hacerlo personalmente y no solamente por las redes sociales. Padre, siendo San José un gran santo de importancia en la historia de la Iglesia, ¿de qué manera su figura es importante tenerla presente en la actualidad hacia los varones, pero también en las familias, donde muchas veces se muestra una ausencia paterna? Yo creo que esta pregunta es fundamental. Todos nosotros varones somos padres, hermanos, abuelos, padrinos. Tenemos un rol con los otros, y también los sacerdotes de la Iglesia. Por nosotros también San José es muy importante. Pero San José y su carácter, su compromiso, su sacrificio, su ejemplo es para cada familia. Y tenemos que recordarnos que somos miembros de la familia humana.
por todo el mundo. Si vemos nuestro prójimo y prójima como familia, podemos ver que San José pertenece a todos nosotros porque yo pertenezco a los demás y ellos a mí. Entonces pensamos un poco en la gran familia humana, que San José realmente es un ejemplo cómo podemos tratar uno a otro y cómo podemos vivir sus valores. Padre Michael Delaney, rector del Oratorio de San José de Mont Royal, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Muchas gracias a ustedes y los deseo una gran felicidad y muchas bendiciones durante todo este tiempo de la Pascua. Muchas gracias. Gracias, Padre. Y es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y saben que tenemos una cita a las 12 del mediodía, hora de Miami, de lunes a viernes, por Radio Católica Mundial en su programa Más que Noticias. Hasta pronto.